Hola, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al Centro Cultural de España, al lanzamiento de Nacer Mujer, si nos permiten recordar. Un título que está inspirado en la gran poetisa y escritora Adela Zamudio y en la líder de minas y gran activista Domitila Barrios Chungara. Como sabéis, este ciclo está coordinado por la historiadora Rosana Barragán, pero yo sin más voy a darle las palabras al embajador de España, Fernando García Casas. Buenas noches a todas y a todos, director. Muchas gracias por la invitación y por estar en este excelente ciclo que veremos. Yo tenía muchas ganas de conocer a la profesora Barragán y entonces ahora entre todos la escucharemos. Entonces, por tanto, enhorabuena. Pero yo creo que como vamos a hablar de cultura y literatura, ustedes me van a permitir un mensaje un poquito más político. Estamos en el mes de marzo. El 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, pero este Día Internacional de la Mujer tiene que ser todo el mes, todos los meses, todo el año. No se sabe, con frecuencia es algo olvidado que mucho antes del Día de la Mujer, el 19 de febrero, se conmemora el Día de la Mujer en las Américas. Y es una celebración que toma su origen nada menos que en el 18 de febrero de 1928, donde se funda la Comisión Interamericana de Mujeres. Y yo creo que en estos 8 meses de debates, de coloquios, en los que ojalá pueda asistir a la mayoría de ellos, pues se trata de dialogar, de conversar y de aprender. Pero estamos en 2025 y en 2025 para Bolivia es muy importante el Bicentenario y creo que buena parte del ciclo tendrá que ver también con las mujeres del Bicentenario. Pero 2025 es también el 30 aniversario del Plan y Declaración de Acción de Pekín, Beijing, hace 30 años. Ahí hubo la primera convención de Naciones Unidas sobre la mujer y se empezó a trabajar más activamente por la igualdad de derechos. Entonces yo creo que en este mes de marzo, donde vemos especialmente esta temática, creo que lo primero es no retroceder en derechos. Ahora hay ciertos tambores políticos en el mundo que nos inquietan, pero frente a eso, no retroceder en derechos. En segundo lugar, sabemos que en nuestras sociedades latinoamericanas, iberoamericanas, si añadimos España, Portugal y Andorra, hay persistencia del machismo y hay persistencia también de la feminización de la pobreza. La pobreza afecta más a la mujer si pertenece a una etnia, si es rural y si por su condición de género. Y por eso es importante, y seguro que se hablará a lo largo del ciclo, porque creo que hay perspectivas de la ciencia, de la política, del arte, del mercado, se hablará de la autonomía económica de las mujeres. Todavía hay muchas limitaciones para el acceso al crédito de las mujeres y para que tengan igual salario por igual trabajo. De la misma manera que ahora cuando hablamos de la guerra en Ucrania, en Gaza o en Sudán, pensamos que son los hombres los que combaten. Sí, pero la guerra afecta a las mujeres en los desplazamientos forzosos, en la violencia que sufren y en ser símbolos, mujeres y niñas, de explotación sexual. De manera que también son las primeras que perecen en la guerra. Es importante, tenemos solo 6 alcaldesas de todos los municipios que hay en Bolivia. La participación de las mujeres en la gobernanza, en la vida pública. De todos los candidatos, yo recuerdo 2 mujeres, una la alcaldesa del Alto, otra Amparo Vallivian, el resto son hombres. Luego eso es también importante. Igualdad en el acceso a la educación, todos conocemos, antiguamente en las familias si había que privilegiar a alguien, se privilegiaba a los varones para que fueran a la escuela o fueran a la universidad. El acceso a la educación, si no accedían a la educación, a la mujer a veces la condena al embarazo adolescente, a cuidar de los mayores, a cuidar de su familia y a no tener igualdad de oportunidades. Y cuando yo a algún líder político, con los que obviamente es mi función también aquí, me entrevisto con ellos, dicen, y les pregunto siempre por esto, dice, no, es que en Bolivia hay leyes. Sí, en Bolivia hay leyes, pero también ha habido 84 feminicidios y 34 infanticidios en 2024 y 9 ya en enero de 2025. Y lo mismo en el acceso a la salud. En fin, terminando que la sociedad tiene una deuda histórica con las mujeres
cuya contribución ha sido con frecuencia invisibilizada. Yo creo, pero esto no solo aquí, yo pienso que cuando ahora hablamos tanto de la igualdad y tanto nos honra promover esto, pienso, por ejemplo, en mi madre y en mi abuela, que no tuvieron las mismas oportunidades que tuvo a lo mejor mi padre o generaciones anteriores. Un detalle simple, pero que tiene: mi madre en tiempos de joven no pudo aprender a manejar un auto, y cuando ya pudo y se lo pudo permitir y podía, ya estaba demasiado mayor para hacerlo. Por todas ellas y en su memoria, estos ciclos son también muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Nacer mujer, como habréis intuido, viene del poema Nacer hombre de Adela Zamudio. Adela nació el 11 de octubre de 1854 en Cochabamba, Bolivia. Cursó estudios en la Escuela Católica de San Alberto de Cochabamba, solamente hasta tercero de primaria. Continuó instruyéndose a través de la lectura. A los 15 años publicó su primer poema, Dos rosas, firmado con el seudónimo de Soledad. En 1887 editó su primer libro, Ensayos poéticos, que tuvo una muy buena acogida por la crítica. Trabajó como profesora en la escuela donde se había educado. En 1905 fue directora de la Escuela Fiscal de Señoritas, cargo que ostentó hasta 1920. Escribió artículos para el Heraldo de Cochabamba en los que desarrollaba sus ideas progresistas. En 1926 dio su apoyo a la ley de divorcio. Pionera del feminismo en Bolivia, en su poema Nacer hombre, reflejó la discriminación de que era objeto la mujer. El 28 de mayo de 1926 fue reconocida como la máxima exponente de la cultura boliviana. Falleció el 2 de junio de 1928 en Cochabamba. En homenaje a su nacimiento, la presidenta Lidia Weiler Tejada instituyó la celebración el 11 de octubre del Día de la Mujer Boliviana. Invito a Cristina Guayar, quien nos leerá el poema Nacer hombre. Nacer hombre. Cuánto trabajo ella pasa por corregir la torpeza de su esposo, y en la casa, permitidme que me asombre, tan inepto como fatuo, sigue él siendo la cabeza, porque es hombre. Si alguna versos escribe, de alguno esos versos son que ella solo los suscribe. Permitidme que me asombre. Si ese alguno no es poeta, ¿por qué tal suposición? Porque es hombre. Una mujer superior en elecciones no vota, y vota el pillo peor. Permitidme que me asombre. Con solo saber firmar puede votar un idiota, porque es hombre. Él se abate y bebe o juega en un revés de la suerte. Ella sufre, lucha y ruega. Permitidme que me asombre. Ella se llama ser débil y él se apellida ser fuerte, porque es hombre. Ella debe perdonar si su esposo le es infiel, mas él se puede vengar. Permitidme que me asombre. En un caso semejante hasta puede matar él, porque es hombre. Oh mortal privilegiado, que de perfecto y cabal gozas seguro renombre. Para ello, ¿qué te ha bastado? Nacer hombre.
Y si nos permiten recordar, toma como referencia el título del libro Si me permiten hablar, de Domitila Barrios de Chúngara. Domitila nació el 7 de mayo de 1937 en Pulacayo, zona minera de Potosí, Bolivia, y fue una destacada líder boliviana. Fue una de las primeras mujeres líderes de los movimientos mineros y desde 1963 participó en el Comité de Amas de Casa del siglo XX, una de las comunidades mineras que se enfrentó a las fuerzas represivas de distintas dictaduras, Víctor Paz Estenssoro, René Barrientos y Hugo Vázquez Suárez. En 1975 asistió como única representante de las trabajadoras del siglo XX al Año Internacional de la Mujer realizado en México. Allí se dio a conocer y su participación tuvo repercusión internacional. Alzó su voz denunciando a los dueños de las minas bolivianas y afirmando que a través de la lucha y la participación de la mujer, Bolivia alcanzaría la liberación. En 1979, esta luchadora indígena, junto a otras 4 esposas de mineros, hicieron una huelga de hambre a la que se unieron miles de personas por muchas ciudades de Bolivia, reclamando la amnistía política y la liberación de los dirigentes mineros presos. La presión social e internacional logró que Hugo Banzer accediera a conceder la amnistía y derribó su dictadura. Pero en 1980, otra dictadura, la de García Mesa, condujo a Domitila al exilio. Vivió exiliada en Suecia y en México. En 1982 regresó a Bolivia y siguió luchando contra las injusticias, la desigualdad, la explotación y la opresión hasta su fecha de fallecimiento en 2012. Invitamos ahora a Samadhi Valcárcel a que nos lea unos textos de Si me permiten hablar. Gracias, buenas noches. Voy a acomodar porque soy un poquito alta. Ahí. Bueno, ahí. Cuando murió mi mamá, la gente nos miraba y decía: ay, pobrecitas, 5 mujeres, ningún varón, ¿para qué sirven? Mejor si se mueren. Entonces mi padre me dijo que dejara la escuela, porque ya sabía leer y leyendo podía aprender otras cosas. Pero yo no acepté y me puse fuerte y seguí yendo a clases. A los trabajadores les pagan una miseria. Por ejemplo, a mi marido, que trabaja en una sección especial del interior de la mina, le pagan ahora 28 pesos diarios, o sea, unos 740 pesos mensuales. El año pasado le pagaban 17 pesos por día, o sea, ni $1 diario. Tenemos un subsidio familiar de 347 pesos y fracción, y más una cuota que determinó el gobierno a raíz de la devaluación monetaria, y que es de 135 pesos y fracción por mes. También hay un aumento de sueldo por los trabajos nocturnos. Sumando todo esto, mi compañero llega a ganarse unos 1.500 a 1.600 pesos mensuales. Pero con todo lo que descuentan en la empresa para la caja de seguro social, la pulpería, edificios escolares y otras cosas, nunca ese dinero llega a nuestras manos, ¿no? A veces mi marido retira 700 pesos, 500 pesos. A veces nos quedamos debiendo a la empresa. Y de eso tiene que vivir mi familia de 9 personas. Pero hay trabajadores que están en una situación peor todavía. Mi jornada empieza a las 4 de la mañana, especialmente cuando mi compañero está en la primera punta. Entonces le preparo el desayuno. Luego hay que preparar las salteñas, porque yo hago unas 100 salteñas cada día y las vendo en la calle. Hago esto para completar lo que falta al salario de mi compañero, para satisfacer a las necesidades del hogar. En la víspera ya preparamos la masa y desde las 4 de la mañana hago las salteñas, mientras doy de comer a los chicos. Los chicos me ayudan, pelan papas, zanahorias, hacen la masa. Luego hay que alistar a los que van a la escuela por la mañana. Y luego lavar la ropa que dejé enjuagada en la víspera. A las 8 salgo a vender. Los chicos que van a la escuela por la tarde me ayudan. Hay que ir a la pulpería a traer los artículos de primera necesidad. Y ahí, en la pulpería, se hacen inmensas colas para la carne, las verduras, para el aceite.
De lo que ganamos mi marido y yo, comemos y vestimos. La ropa cuesta más cara. Entonces trato de coser todo lo que puedo. Compramos lana y tejemos. También al principio de cada año gastamos unos 2,000 pesos comprando telas y un par de zapatos para cada uno de nosotros. Y esto la empresa lo va descontando mensualmente del salario de mi esposo. Y ocurre que antes de que terminemos de pagar el paquete, ya se acabaron los zapatos. Señora, hace unas semanas que yo la conozco a usted. Cada mañana usted lleva un traje diferente. Va a presentarse aquí como se presenta. Estoy segura que usted vive en una vivienda bien elegante, en un barrio bien elegante, ¿no? Y sin embargo nosotras, las mujeres de los mineros, tenemos solamente una pequeña vivienda prestada. Y cuando se muere nuestro esposo o se enferma o lo retiran de la empresa, tenemos 90 días para abandonar la vivienda y estamos en la calle. Ahora, señora, dígame, ¿tiene usted algo semejante a mi situación? Entonces, ¿de qué igualdad vamos a hablar entre nosotras? Le hice ver que ellas no viven en el mundo que es el nuestro. Le hice ver que en Bolivia se aplica lo que llamamos la ley del embudo. Ancho para algunas, angosto para otras. Llegó un tipo en la celda. Después supe que era hijo de un coronel. Yo no sé si sería de noche o si sería de día, porque todo estaba siempre bien oscuro en la celda. Me dijo que venía a interrogarme y sentarme la mano, me dijo. Y con toda prepotencia empezó a hacerme preguntas sobre las guerrillas, si yo las conocía, si yo participaba, pero su principal objetivo era burlarse de mí. Yo percibí eso desde el principio. Y como vio que yo estaba esperando familia, me preguntó si sabía para qué servían las mujeres. En un momento dado me puso a la rodilla aquí, en mi vientre. Me apretó mi cuello y estaba por ahorcarme. Yo gritaba y gritaba. Parecía que quería hacerme reventar mi vientre. Empecé a sentir dolores y a ratos ya se venía la criatura por nacer. Yo estaba tan nerviosa. Escuchabas los pasos de los soldaditos que me sujetaban. No quería que nazca. Y me decía a mí misma, si nace, que nazca muerto. No quiero que lo mate el coronel. Que no nazca vivo mi hijo, decía. Fue bien desesperante ese momento. Desde que viví en los Yungas, ese problema de los campesinos se volvió para mí una cuestión fundamental. Yo he visto que en algunas casas de mineros, cuando llega un campesino, un indiecito, va a vender su papa. No lo dejan dormir en su vivienda. No le sirven los mismos platos. No le dan la misma comida que prepara para la familia. Y cuando tienen una campesina trabajando en el quehacer del hogar, no le pagan casi nada. Y no la tratan como deberían tratarle. Las compañeras que estaban en La Paz se declararon en huelga de hambre. Esa noche vino el terrible San Román que nadie quería encontrar. Y allí ocurrió una anécdota. Una de las señoras se paró enfrente de él y le dijo: San Román, usted sabe muy bien que no tenemos armas para defendernos de sus verdugos. Pero si a alguna le pasa algo, nos juntamos todo y hacemos volar todo. Y sacó algo de su bolsillo y pidió un fósforo. Pero mientras las compañeras buscaban un fósforo, corrió San Román con todo su grupo. Felizmente, los fabriles se solidarizaron con ellas.
Ahí siguieron en la huelga de hambre y sacaron un documento en el que pedían libertad de sus compañeros, el pago de salarios para los trabajadores, el aborramiento de las pulperías y que le dotaran de medicinas a los hospitales. A ellas se sumaron los universitarios, se sumaron los fabriles, incluso de otras minas comenzaron a llegar mujeres solidarizándose con las compañeras. El gobierno tuvo que aceptar las peticiones y aquella vez las amas de casa triunfaron. Volvieron con sus compañeros en libertad. La empresa, a los obreros se les llenó las pulperías. Fue un acto bastante bueno en favor de nosotras, las que habíamos tenido la iniciativa. Pensaron que era necesario organizarse para seguir luchando a la par de los compañeros. Se reunieron toditas, haciendo un poquito de propaganda por la calle. Nos vamos a reunir, nos vamos a organizar en un frente. Y así lo hicieron. Se organizaron, nombraron un directorio y llamaron la organización Comité de Amas de Casa Siglo XX. Eran unas 70 mujeres, pero había que verla carcajar en estos hombres que decían: las mujeres se han organizado en un frente, déjenlas, ese frente no va a durar ni 48 horas. Entre ellas se van a hacer el frente y ahí mismo va a terminar todo. Pero la verdad es que no fue así. Gracias. Muchas gracias, Amadi. Y el ciclo Nacer Mujer, si nos permiten recordar, no sería posible si la profesora Rosana Barragán no hubiera aceptado nuestra petición de coordinar el ciclo que va a durar durante todo este año. Enseguida va a subir ella a contarnos un poco en qué consiste el ciclo, pero antes voy a leer un breve currículum de ella también. Rosana Barragán Romano es investigadora y archivista boliviana, considerada una de las historiadoras más destacadas de Bolivia. En 1978 obtuvo la licenciatura en Historia por la Universidad de París-Sorbona. En 1979 obtuvo la maestría por la misma universidad y en 2003 obtuvo el doctorado en Historia Social en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias. Ha sido docente de la Universidad Mayor de San Andrés en las carreras de Historia, Sociología y Antropología, docente en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y directora de la revista Ciencias Sociales Tincazos. Fue directora del Archivo Histórico de la Paz. En 2017 organizó la Conferencia Latinoamericana y del Caribe Trabajo y Trabajadores y como resultado se creó la Red Latinoamericana de Historia del Trabajo y Trabajadores, cuya web es administrada por Rosana junto a Maru Villanueva y Cristina Machicado. Rosana, te invito a subir y de nuevo muchas gracias por aceptar el reto. Bueno, muchísimas gracias. Rompo el hielo y la formalidad trayéndome esto aquí porque creo que eso nos tapa a todas las que tenemos un tamaño a las citas. Bueno, empiezo en primer lugar por agradecer muchísimo al señor embajador Fernando García Casas por auspiciar este espacio, pero también a Juan Sánchez, director de este centro que que tiene cada vez novedades más interesantes y desafiantes. Quiero también agradecer a Denise Aguilar y a todo el equipo por hacer posible estos diálogos que hoy se inauguran. Gracias también a Cristina Guayer, que nos hace remover, como nos ha hecho remover siempre, Adela Zamudio. ¿Cómo está? Quiero agradecer también a todas las colegas e invitadas, a todas las activistas, a Felisa,
y a todas ustedes, a todas nuestras colegas, amigas aquí presentes, y me alegra enormemente ver también a tanta gente joven. El título con el cual se ha convocado este conversatorio, Nacer Mujer, si nos permiten recordar, ya saben que se ha inspirado en Adela y hemos escuchado el poema en voz de Cristina. Y también en la líder de Minas y gran activista Domitila Barrios Chungara. Agradecemos también enormemente a Samaya, que nos has hecho revivir todo lo que Domitila había escrito. Hace mucho tiempo yo no lo había leído, el libro, y cuando tenía que elegir los extractos para que tú los leas, fue una tarea ardua y difícil, porque cómo elegir y a cuál más duro, a cuál más poderoso, a cuál más fuerte. Este entonces es un espacio inspirado en estas dos mujeres y es un espacio que ha sido pensado para tener a las mujeres en primer plano. Y en primer plano desde su historia personal, que es también social, lo personal es político, ¿no es cierto? Y nos queremos alejar claramente de la historia política tradicional concebida que nos va a acercar alrededor de todo este año. Nos va a envolver y hay que escaparse. Busca entonces ser un espacio, un lugarcito, un rinconcito de diálogo en que las voces de las mujeres no van a ser escamoteadas, no van a ser guillotinadas, como ocurre en general en todos los medios. Aquí esperamos, gracias a todas, gracias a todos ustedes, escucharlas, tener la paciencia de simplemente escucharlas en sus trayectorias, dialogar con ellas, rescatando sus aportes y sus experiencias. Nos interesa visibilizar sus vidas, sus recorridos, plasmar su presencia en la vida de nuestro país y de la sociedad. Y lo hacemos este año del Bicentenario para rendirles un homenaje a todas ellas y a través de ellas a todas las mujeres de su ámbito, de su medio y a todas las que les antecedieron. Este año del 2025 es de conmemoración, es decir, un tiempo que literalmente implica hacer memoria, ¿no es cierto?, con otras, con otros. Recordando un evento, un proceso que ha sido importante en una sociedad, en un país. Digo en principio es así, porque la primera pregunta, como lo señaló el filósofo francés Paul Ricoeur, es ¿de qué nos acordamos? ¿Cómo? ¿Quiénes se acuerdan? ¿Y quiénes nos quieren hacer recordar? ¿Qué buscamos? Acordarnos. ¿Qué buscamos olvidar? Sepultar e incluso ignorar. En estos procesos en los que se activa la memoria y el olvido simultáneamente. Y ahí nuestras propias miradas dependen en gran parte de lecturas que están en disputa sobre cómo leemos nuestro pasado, el pasado personal, el pasado colectivo, el pasado nacional, pero también cómo vemos nuestro presente, atravesados por nuestras angustias, demandas, falta de utopías o utopías y nuestras propias incertidumbres. Solo venir a este ciclo ha sido atravesado por todo ello hoy, precisamente hoy. Un autor escribió que la memoria era contradictoria, como nosotros, porque somos contradictorios. Una memoria nunca está quieta, decía, cambia con nosotros. A medida que van pasando los años,
y los años también nos van cambiando a nosotros. Cambia también nuestro recuerdo de lo vivido y a menudo, decía, ponemos en la memoria lo que queremos encontrar en realidad en ella. La nostalgia, por ejemplo, a veces nos envuelve con su calorcito y a veces puede ser tramposa, porque muchas veces preferimos el pasado que inventamos o recreamos al presente que nos desafía y al futuro que nos produce desasosiego. Las conmemoraciones se organizan para cincelar nuestra memoria, para que nos acordemos de lo que quieren que nos acordemos. Pero suelen ser en muchos casos ritos vacíos, despojados de contenido, de significación, de fuerza, que no nos llegan, no nos conmueven, no nos apelan. Los que celebran los hitos de la nación y de la patria suelen, por ejemplo, ser muy parecidos en todo el mundo. Desfiles militares, varoniles, con armamento, misiles, pero también fuegos artificiales. Y sin embargo, tienen un gran atractivo. Son un entretenimiento público. A lo largo del tiempo, se celebran también numerosas ceremonias y los y las historiadores en diversos países las han ido analizando. Se han producido, por ejemplo, importantes contribuciones historiográficas en las últimas décadas como resultado precisamente de reflexiones que se han hecho sobre los primeros centenarios, es decir, hace un siglo. Pero también, más recientemente, sobre los primeros bicentenarios que han ido ocurriendo desde el 2008. Y han ido ocurriendo desde el 2008, recordando 1808, cuando se inició el largo proceso de juntas, autonomías e independencia a partir de la ocupación francesa en España. Estos estudios nos han mostrado que en la primera época las historiografías y los procesos políticos han apuntado a construir un panteón de héroes nacionales, hombres, banderas, escudos, himnos y mitos de origen. En Bolivia, la bandera tuvo versiones iniciales desde 1825 como el escudo, pero también se rebautizaron los espacios, nos rebautizaron en La Paz, en la ciudad de La Paz, la Plaza Mayor se convirtió en Plaza de Armas, Plaza 16 de Julio, hasta finalmente convertirse en Plaza Murillo en 1909. Sus calles adyacentes, las 4 cuadras que la rodean, fueron marcadas, sobre todo desde fines del siglo XIX, con héroes y batallas, Bolívar y la batalla de Junín, Ayacucho en la memoria del mariscal Sucre, que dio paso a la independencia del Perú, la Ingavi, que rememora la batalla de 1841, que terminó de sellar indudablemente la independencia de Bolivia, porque la independencia de Bolivia no es un proceso que se decide en un día o en unos doctorcitos, como algunos nos han dicho, sino es un largo proceso social en distintas etapas, muy doloroso en muchos casos. Importante entonces para la reflexión sobre estas conmemoraciones ha sido el análisis de sus escenarios, de los personajes que se han destacado, de los silencios, pero también de los olvidos, de la exclusión y la inclusión de diferentes actores, hechos y acontecimientos. La pugna, por ejemplo, entre las regiones, como la existente entre Sucre y La Paz, estuvo muy presente a lo largo de todo el siglo XIX. Y este país estaba marcado por un eje divisorio
no entre Occidente y Oriente primero, sino entre Norte y Sur, La Paz y Chuquisaca. Frecuentemente, sin embargo, de manera paralela a las conmemoraciones desde los gobiernos, habían y se vislumbran disputas individuales y colectivas sobre las lecturas del pasado y sobre las exclusiones del presente. En cada conmemoración y cada celebración se despliegan contiendas políticas y simbólicas. Es la que estamos viviendo y las que vamos a vivir a lo largo de este año. Se disputa los lugares que ocupan en el presente, pero también en el pasado, los grupos sectores, los sectores populares, subalternos indígenas, afrodescendientes, mestizos, pero mestizos en el sentido histórico que tiene el término, no en el sentido histórico que son los grupos mestizos populares urbanos, y no son los mestizos que han surgido con el 52. El lugar de las propias mujeres está en disputa. Y a pesar de que estuvieron presentes en muchos de los centenarios y también en los bicentenarios, se las constituyó muchas veces en alegorías de la nación. Ustedes han visto las mujeres como América, las mujeres de Bolivia, las matrias, pero al mismo tiempo han podido ver en el álbum, por ejemplo, del centenario, a las mujeres vestidas de damas coloniales que abundan en este libro del centenario. Ese es el rol también que se les dio. En los festejos de los centenarios también se ostenta el progreso y la civilización, tratando frecuentemente de ocultar lo que se consideraba que no se debía mostrar y lo que se debía sepultar. En la Ciudad de México se dio una orden, por ejemplo, de expulsión de mendigos de las calles principales donde tenían lugar los grandes desfiles de 1810. Algunas de estas normas nos han llegado en algunas ciudades. En contraposición a estas conmemoraciones de los centenarios de hace un siglo, hoy en los bicentenarios que han tenido todos los países de América Latina, estamos entre los últimos prácticamente, se ha buscado la representación esta vez y la presencia de muchos de los grupos que habían estado antes ausentes, los grupos indígenas, las mujeres. Sin embargo, diversos investigadores, historiadores, han subrayado también la exotización de algunos grupos al vestirlos y convertirlos en una otredad que se contempla. En otros casos se ha dado también un esencialismo estratégico y en algunas otras ocasiones una clara indiferencia y desconocimiento. Finalmente, no menos importante, ha sido el desconocimiento de muchísimos otros grupos que se invisibilizan en la sociedad, pero también el uso político del pasado que busca en el fondo darnos una lectura del presente y también legitimar su propia agenda política. Con esta complejidad en mente, cuando nos sentamos con Juan a empezar a pensar, a imaginar lo que podía ser este evento, dijimos, bueno, pensaremos primero en las mujeres que lucharon por la independencia. Y entonces ahí nos enfrentamos a tres problemáticas. En primer lugar, otra vez, las del recuerdo y el olvido. ¿Por qué solo rememorar a las luchadoras, a las insurgentes, entre 1809 y 1825? ¿Acaso no ha habido otras luchas a través y a lo largo de la historia? ¿Y por qué privilegiar a insurgentes en lugar de referirnos también a la vida cotidiana de tantas mujeres
cuyos nombres apenas conocemos. ¿Por qué no rescatar del olvido a viudas, que dicen que era el estado más feliz de una mujer? A cocineras, a médicas, a músicas, a rabonas. ¿Por qué no? Entonces eso producía y produce, creo que en todos estos lugares donde se van a hablar de los bicentenarios, una serie de profundas inquietudes. La segunda gran problemática era cómo enfrentar justamente las omisiones, los desconocimientos de la vida de muchas mujeres del pasado. El rol de las mujeres en la minería, por ejemplo, es uno de ellos, el que más conozco, ha sido silenciada, borrada y hasta menospreciada. Con solo decir, no, pero las mujeres no entran a la mina, a trabajar, listo, ya no hay mujeres, como si la minería solo sería socavón. La minería no solo es interior mina, la minería es superficie, la minería es domitila. El rol, las fuentes escritas, por otra parte, las fuentes escritas y las fuentes visuales que nos han quedado en los archivos de cualquier país, corresponden en general al Estado y a toda su red reticular. Ello significa que es mucho más difícil encontrar pues a las mujeres en los archivos, menos aún de determinados grupos de mujeres. Desconocemos, por ejemplo, y ahí me uno a las palabras del señor embajador, lo que significan los años de guerra para las mujeres, lo que significaron los 16 años de guerra de este país para la vida cotidiana de las mujeres, con el paso de un ejército a otro ejército. No por nada, y esto lo escuché en un mercado, una vez en un mercado, en los insultos que se hacían las mujeres, uno de los insultos utilizados más frecuentemente en el siglo XIX, pero aún en el siglo XX, era el ser desfilada por los batallones. Desconocemos también muchos de los trabajos de las mujeres, de sus condiciones, de sus alegrías y de sus pesares. Por eso es que cuando las mujeres producen una foto, un escrito, un post, lo que sea, guárdenlo, no lo tiren. Soy una, persigo archivos y a que las mujeres conserven lo que tienen, porque estos archivos porque lo que producen en general no va a llegar a los archivos si está mediada por el Estado. Enfrentarnos, por lo tanto, a estas complejas problemáticas nos ha llevado a proponer en lo que ahora estamos. Es este espacio de encuentro con mujeres de distintos ámbitos. Y hemos dicho, escuchemos a las mujeres de distintos espacios, de la ciencia, de las artes, activistas, poetas, del cine, etcétera. Las que luchan por el medio ambiente, las que luchan por la ecología. Entonces, estamos aquí y hemos pensado en este espacio para escucharlas en sus trayectorias y para rendirles, como decía antes, un homenaje. Y una característica fundamental de estos encuentros es de un profundo respeto por lo que vengan a contarnos todas las mujeres. Mi compromiso es aprender de ellas un poco antes, leer lo que ellas han hecho, saber, conocerlas, para así tratar de que lleguen también a ustedes. Empezamos, voy a mencionar ahora solamente 2 de los eventos que vamos a tener a lo largo de estos 8 meses. En el mes de abril vamos a empezar con una sesión haciendo referencia literalmente al nacer, pensando justamente en el poema de Adela.
al alumbramiento, a la ciencia que supone. Y hemos querido hacerlo porque de alguna manera hay un conocimiento que ha sido degradado, subordinado. Nos referimos al trabajo de las parteras que busqué hoy en la OMS y están definidas como asistentes. ¿Qué les parece? Diferenciándolas, por supuesto, de sus contrapartes, las obstetras. Las parteras han sido, sin embargo, durante siglos y siglos, las que han acompañado a las mujeres, aquí y en cualquier otro lugar del mundo, con sus conocimientos y con sus prácticas. Nos acompañará entonces una partera conocida y experimentada y a la cual escucharemos. Junto a ella invitamos a Ineke Dibbits, una neerlandesa bolivianizada que se ha dedicado a revalorizar los conocimientos estos subordinados, conllevando también críticas al modelo médico androcéntrico que implica, ¿no es cierto?, la autoridad varonil que puede ser ejercida también por mujeres y que lleva grados de violencia simbólica. ¿Quién o quiénes de las mujeres no hemos pasado, obviamente, por ginecólogos, por partos, por consultas y en general siempre han sido hombres? Al mismo tiempo, y en esa misma sesión, hemos invitado a una mujer de ciencias, esta vez profesional, o sea, ciencia más reconocida, la mejor alumna de su generación en la UMSA, de bioquímica y farmacia, un ámbito en el que las mujeres han sido desde hace mucho tiempo y lo son hoy muy importantes. Ella se especializó fuera del país, ha sido docente universitaria durante mucho tiempo, luego vicedecana y decana electa de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y entre el 2007 y el 2013 ha sido la primera mujer electa rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, una de las universidades más importantes del país y con toda su complejidad. En la UMSA decimos nosotros que quien ha logrado ser rectora puede llegar a ser presidente de este país. Tiene que lidiar con todas las facultades y con todos los estamentos, como se dice hasta hoy en la UMSA. Me refiero a Teresa Rescala. Otro ámbito que nos interesa y que está presente, muy cotidiano y trajinado por todas y por todos, es el de los mercados. Al lado tenemos precisamente uno, el Mercado Camacho, uno de los más antiguos. Los mercados son territorios urbanos controlados por mujeres y por grupos populares. A pesar de la importante presencia de estos mercados desde su fundación, de su gran número, hasta hoy, por ejemplo, hoy deben estar en más de 100 mercados, solo en la ciudad de La Paz. Ojo, en la ciudad del Alto es otro mercado, somos ciudades mercados. En estos espacios que trajinamos todos los días, los conocemos, sin embargo, relativamente poco. Conocemos obviamente a nuestras caseritas, pero nada sabemos de cómo se organiza un mercado. Son espacios de mujeres, organizados y dirigidos por mujeres. Son gestionados por ellas. En el comedor, hace muchos años ya, tuve la oportunidad de hacer un pequeño trabajito en el famoso Merlan. No sé si los que son de mi edad han debido conocer el famoso Merlan. Y digo, han debido conocer algo que ya parece ser historia, porque han condenado a ese mercado prácticamente a su desaparición. Existía ahí un complejo sistema que se llamaba el sistema de maestrerío, y por ejemplo en el Merlan, que era el mercado de comida, había un sistema de turnos, de mita, rotativo, para elegir a sus autoridades. Y esa rotación
iba de la pera, de la que vendía Api, a la cafetera, a la comidera, etc. Y además ellas administraban los propios conflictos. Tuve la oportunidad de presenciar algunos de los conflictos y también ver cómo los resolvían en articulación, obviamente, con el Estado. Finalmente, entonces, son 2 sesiones estas que apenas las estoy mencionando, pero para mostrarles que aquí van a tener un espacio donde queremos escuchar a estas mujeres de tan distintos ámbitos, ¿no? Vamos a escuchar también a otras mujeres como del arte y las artesanías, a mujeres creando, a las personas involucradas y preocupadas y luchadoras por la ecología y el medio ambiente, a mujeres activistas muy jóvenes como Evelyn Callapino de Potosí o Felisa Ali, gran luchadora por los derechos de las personas, ¿cómo se dice ahora? Con discapacidad, o a las mujeres desde la historia como María Luisa Sux. Mi compromiso frente a todos ustedes y frente a Juan, frente al embajador, es que todos nosotras podamos escucharlas, conocerlas, tratar de atisbar lo más posible su mundo y rendirles un homenaje. Entonces, así como el embajador ha recordado a su mamá, cada uno de nosotros podemos recordar a todas las mujeres que están a nuestro alrededor. Gracias. Muchas gracias, Rosana. Solo un apunte, aunque ella lo ha nombrado, estamos celebrando el Bicentenario de Bolivia, entonces las mujeres que van a estar aquí no son única y exclusivamente paceñas, vamos a tener mujeres de Tarija, de Santa Cruz, de Cochabamba, de Potosí, porque un poco es la idea mostrar la situación a nivel país. Estamos celebrando el Bicentenario de Bolivia. Os invito el 3 de abril a esta primera mesa con la que abrimos el ciclo, cuya temática es ciencia. Ya Rosana nos ha anunciado un poco que vamos a tener a las parteras, a la farmacéutica, etcétera. Y ahora, para celebrar este lanzamiento, os invitamos a tomar una copita de vino con todos nosotros. Muchas gracias.